Dominar la redacción y lograr que tus textos sean claros y bien conectados no solo mejora tus notas, sino también tu capacidad de comunicarte en cualquier ámbito profesional. Hoy descubrirás cómo usar los conectores lógicos para escribir con claridad, cuáles son los errores más comunes en la redacción académica y cómo corregirlos fácilmente. Cuando escribes, los conectores son como puentes que unen ideas, logrando que tu texto fluya naturalmente. Existen varios tipos de conectores: aditivos, que suman ideas, como además o también, o positivos, que muestran contraste. Sin embargo, aunque, consecutivos, que indican consecuencias, por lo tanto, así que, y explicativos, que aclaran una idea. Es decir, en otras palabras, el truco está en elegir el conector adecuado según lo que quieras expresar. Evita errores típicos como repetir un mismo conector varias veces o utilizar conectores que contradicen la idea principal del texto, pues esto puede confundir al lector. Además de conectores, debes cuidar otros errores frecuentes que afectan la cohesión textual, como cambiar de tema abruptamente o usar tiempos verbales que no encajan con la idea que quieres transmitir. Presta atención también a los signos de puntuación. Una coma o un punto bien colocado hacen que el texto cobre sentido, mientras que una puntuación incorrecta puede cambiar por completo el significado. Imagina un texto académico breve que contenga estos errores: muchas palabras repetidas, conectores usados incorrectamente y saltos abruptos entre ideas. Si analizamos ese texto, identificamos claramente estos problemas y los corregimos usando conectores adecuados, cuidando los tiempos verbales y mejorando la puntuación, lograremos un texto coherente, fácil de leer y que transmita exactamente lo que queremos decir. Este ejercicio te ayudará a entender claramente cómo pequeños detalles hacen una gran diferencia en la calidad de tu escritura. Recuerda que usar correctamente los conectores y evitar errores comunes permite que tus ideas lleguen con claridad a quien lee. Así que asegúrate siempre de revisar tu texto buscando estas pequeñas fallas, pues corregirlas aumentará significativamente la calidad de tus trabajos académicos. Para profundizar aún más en este tema, tienes un enlace en la descripción del vídeo hacia un artículo que explica con más detalle cada uno de estos puntos. Ahora que conoces cómo mejorar tu redacción, te invito a reflexionar. ¿Qué errores cometes más frecuentemente cuando escribes? ¿Cómo podrías evitarlos en el futuro? Cuéntamelo en los comentarios. Estaré encantado de leerte.